Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, Un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio del Pulso de Migrar. Siguiendo hoy con toda esta línea de invitados familiares, tenemos a una persona muy especial, mi otro primo. Juan es una persona abogado también, como todos en mi familia, que ha migrado un montón de veces a diferentes partes del mundo. Entonces, pues nada, quisimos invitarlo para que nos contara su historia, para que nos hable un poquito de sus experiencias, de los consejos que le podría dar a las personas que están en este proceso, que ya migraron o que están pensando en migrar, lo que definitivamente no repetirías por nada del mundo. Y nada, Juan, háblanos un poquito de ti, quién eres tú, qué haces, como ese abrebocas para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Pues hola, soy Juan, soy el primo acá de Lina, soy abogado y pues a lo largo de mi vida, que tengo 35 años, he migrado, he estado 2 veces en el Reino Unido en diferentes etapas, una aprendiendo inglés y la otra haciendo una maestría, y luego estuve viviendo en España también. Pues ahora pues estoy acá en los Estados Unidos y esas han sido como las migraciones que he tenido. Juan es nuestro primer invitado hombre en el podcast, entonces sí. Ya ustedes podrán notar la diferencia entre un hombre y una mujer de pocas palabras. No, de hecho estuve viendo también estaba en el backstage de la entrevista con la chirra, que ya explico por qué le decimos la chirra en la familia. Y yo era como, uy, ¿yo dónde voy a decir tantas cosas? Pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos soltando de a poquito. Va fluyendo. Sí. E incluso ha viajado más que nosotras, entonces tiene un montón de historias por contarnos. Bueno, voy a tratar de ser lo más detallista posible entonces también con eso. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito porque tú también fuiste como educado en un ambiente de mucho movimiento. Por el trabajo de tu mamá desde pequeño te tocó moverte a muchísimas ciudades de Colombia. ¿Cómo era como esos procesos de adaptación siendo un niño, adaptándose a nuevos colegios, a nuevos amigos? Ok, pues voy a empezar así como agarrando de ejemplo la línea de conversación que tuvieron con la chirra, Okay. Que creo que va a servir mucho para esto. Efectivamente, así como ustedes migraron de Neiva a Bogotá, uh-huh. Pues en la historia de mi vida, ¿qué es lo que sucede? Por el trabajo que tenía mi mamá, nos teníamos que mover todo el tiempo de ciudades, uh-huh. Dentro de Colombia. Entonces soy una persona que desde pequeño se ha acostumbrado a estar migrando de alguna manera, uh-huh. Así sea dentro del mismo país. Pues en su momento yo nací en Bogotá, pero a los 3 días ya estaba por fuera de Bogotá. Wow. Crecí más que todo en un municipio al norte del Tolima que se llama Honda. De ahí nos fuimos a los 8 años para Bogotá 3 meses, luego para Ibagué 3 años, luego volvimos a Honda. A los 2 años nos fuimos para Medellín, luego terminé 1 año en Tunja y luego como medio año en Bogotá y luego ya empecé la universidad en Bogotá. Oye, Juana, y me gustaría detenerme un momentico porque, bueno, yo pues estoy conociendo tu vida, o sea, ustedes son primos y demás y pues este año conocí a Juan, ¿el año pasado? ¿Este año? El año pasado. En agosto. El año pasado, exacto. Sí. Y pues estoy conociendo hasta ahorita pues toda esta historia por parte tuya y ¿cómo fue eso? Porque pues bueno, estabas siendo un niño, ¿cómo fue eso de estar en tantas ciudades, el colegio, los amigos, okay. Tu parte emocional, ¿qué pues pasaba ¿qué en es lo ese que momento? sucede? Que como ese fue el ambiente en el que yo crecí, para mí eso era lo normal. De acuerdo. Entonces, claro, para mí era muy normal como que, bueno, 1 año en esa ciudad, nos movemos, nos vamos para otro y volver a ser amigos. Uh-huh. Pero eso de alguna manera también ha sido una ventaja muy grande para mí porque donde sea que yo vaya voy a tener donde llegar. Sí, porque sí. tengo amigos eso explica por qué es tan sociable y por qué se le hace tan fácil y tan natural hacer amigos. Efectivamente, okay. Sí, entonces, y mucha gente me dice, pero ¿cómo así? No, parce, es que
pues que para mí era lo normal. Okay. O sea, lo que para ustedes de pronto es como un poquito lo, qué difícil, para mí era el día a día normal. Claro. Pero también hace parte un poco como de la personalidad, porque para otras personas eso puede ser Difícil. algo en contra, ¿no? Como no creo raíces en ningún lado, como que no me identifico con ninguna ciudad. De alguna manera su personalidad le ha permitido como sacar lo positivo de Sí. esos movimientos. Yo diría que sí, pero también volviendo a, recuerdo la entrevista que le hicieron a la Chirra, que uno llega como a eso de que los 30 me están llegando acá y que, y que la crisis de los 30 ya me ha empezado a golpear más duro también eso de estarme moviendo. Para mí era muy fácil antes, como no, voy a estudiar en Inglaterra, y me fui para Inglaterra. Por ejemplo, ahora que estuve viviendo en España hasta el año pasado, ese cambio sí me dio un poco más duro ya. Okay. Y, pero ya vamos por allá, bueno. ya vamos por allá. Vamos desde el principio. ¿En la universidad, antes o después de la universidad, te fuiste para Londres por primera vez? Pues yo empecé la universidad y en tercer semestre logré convencer a mi mamá, porque mi mamá era una persona muy sobreprotectora, pero bueno, va a dar un poquito de background acá de la historia. ¿Qué sucede? Mi mamá por el trabajo la envían a Suecia y Dinamarca a conocer el sistema de trabajo con el que ella trabaja en Colombia, pero pues allá, cómo funcionaba allá. Ese viaje allá le abrió los ojos, le cambió la vida. Entonces fue como la oportunidad que yo aproveché para decirle, ma, quiero aprender inglés, yo también quiero hacer esto. Y la logré convencer y pues la verdad mi mami me patrocinó el viaje para irme a aprender a... Ahí es donde uno se da cuenta que se lo patrocinó. Sí. No, ya voy, a un día también me sigue patrocinando muchas cosas. ¿En qué momento te fuiste para Londres? Tenía 18 años. ¿Y recuerdas el proceso de la visa? Sí, lo recuerdo, fue muy chistoso porque por esa misma historia también que les decía que donde íbamos creando amigos, pues resulta que uno de esos amigos de cuando yo tenía como que 3, 4 años, 5 años, o sea, un compañero de trabajo de mi mamá tenía la sobrina que vivía allá en Londres y justamente estaba empezando como a reclutar estudiantes para colegios allá, porque por los colegios les pagaban por cada estudiante también que lograban llevar para aprender inglés. Colegios pues de que nada más enseñan inglés, no colegio de que hay que ver matemáticas y esto, no, solamente inglés. En ese momento, porque yo sé que ya ha cambiado mucho, cuando uno se iba de estudiante, te permitían también trabajar medio tiempo y tiempo completo durante las vacaciones en Inglaterra. Con la visa de estudiante. Con la visa de estudiante, en el colegio que fueran, siempre y cuando fuera pues así aprobado por el British Council y eso. Entonces, claro, yo llegué allá sin saber absolutamente nada de inglés. Yo me acuerdo que pues, yo incluso llevaba un papelito que decía como Hi, my name is Juan, I do not speak English, please don't ask me questions. Así literal. Y como leyéndole a la oficial de migración en Londres, como venir, o sea, yo me llamo Juan, no hablo nada de inglés, vengo a aprender, no me por favor, no me pregunten nada, esa es la dirección donde me voy a quedar. Y pues ella, pues ahí no soltó la risa, y me dijo como, welcome, y siga mijo y ya, y para adentro. Y pues así fue como la bienvenida aparte que fue un viaje larguísimo, yo me acuerdo porque por ahorrar $200, pero que para uno de colombiano $200 es plata en pesos. Mi vuelo en su momento fue de Bogotá a Lima, de Lima a Buenos Aires, Madrid, Londres. Yo me fui un viernes y llegué un domingo a con el papelito. Con el papelito. Yo me acuerdo que yo nada más como en la maleta de mano empaqué como camisa, desodorante para cambiarme por lo menos. Y al aeropuerto donde llegaba palitos con agua y la para llegar oliendo, además porque los colombianos, y eso es uno de los choques culturales que tenemos normalmente, es que somos muy aseados. Aseados, es la palabra. ¿Cuántos años duraste en Londres o cuánto tiempo duraste en Londres esa primera vez? Esa primera vez duré un año. Ok. Un año. ¿Aprendiste inglés? Sí, aprendí inglés. La verdad el colegio sí me ayudó bastante, tengo que decirlo. Pero también lo que sí tengo que decir que me ayudó mucho más fue la experiencia que conseguí en el trabajo que conseguí. Mi primer trabajo, pues hoy soy abogado, pero mi primer trabajo fue de barista, trabajando en un café. Okay. Y quedaban en una estación de metro, en la estación del metro de Wimbledon, de hecho. Ay, que es una estación muy grande y además muy busy, muy ocupada, muy llena.
Entonces, claro, todo el tiempo teníamos clientes, pero mi ventaja era que como yo estudiaba en la mañana, entonces hacía el turno de las tardes. Que el turno de las tardes es un poquito más desocupado y daba la ventaja que los clientes se quedaban hablando con uno. Entonces, claro, eso salían del trabajo a desahogarse. Y como que te impulsa más o te obliga a tratar de generar, porque no es como lo que uno se aprende que, 2 coffees o 2 cafés, ¿saben cuánto azúcar? Ya, no, te quedas hablando y tener una conversación con las personas y eso me ayudó muchísimo a soltar la lengua ahí, pues. Y entonces después de ese año volviste a Colombia, terminaste la universidad, ¿y cuándo decides regresar nuevamente a Londres, Juan? Bueno, regresé, volví a retomar la universidad porque pues ahí iba en tercer semestre y me fui por un año. Volví. Cuando me gradué, yo me gradué en diciembre del 2012, empiezo Igual Sí, nos grabamos el mismo año. Sí. Empiezo a decir, bueno, tengo que ponerme a hacer algo, yo quiero empezar a hacer a buscar maestría. Entonces yo estaba buscando tanto en Inglaterra como en Alemania porque pues había escuchado que eran baratas la educación allá y empecé con el instituto el DAAS, creo que se llama, el instituto para buscar educación en Alemania. Pero la verdad, siendo sincero, yo nunca entendí eso. O sea, yo encontraba como las maestrías y bacano, pero de ahí el momento que cómo era la aplicación y eso no me dio. Y lo bueno en Inglaterra es que como ya conocía y pues ya sabía inglés, pues todo era más sencillo. En una feria de estudios que hubo en Bogotá, conocí una empresa en ese momento que ayudaba también a reclutar estudiantes internacionales únicamente para el Reino Unido. Y yo me acuerdo que las ferias que hacían en Bogotá eran a veces una feria para muchas universidades de todos los países de Europa, pero el Reino Unido tenía una cosa que era siempre hacía ferias para ellos solamente. Entonces traían casi todas las universidades del Reino Unido, en Escocia, Gales, Inglaterra y bueno, de Irlanda del Norte no recuerdo. Entonces pues yo ahí apliqué a varias universidades, pues modestia aparte me aceptaron en todas. Pero entonces ahí es cuando uno empieza a jugar con el cuento de la beca. Entonces muchas veces porque le dicen pero es que eso será en Europa es muy caro y lo que pasa es que la gente como que no se atreve a apostarle a buscar las becas, a buscar oportunidades. Correcto. Entonces ahí fue ya cuando comencé a aplicar a becas y pues me quedé con la que más beca me dio en su momento. Igual que ahora. ¿Cómo? Igual de lo que ha pasado ahorita en Estados Unidos. Y pues no sé, si eso sirve de enseñanza para la gente, es que, hombre, tocar no es entrar. O sea, lo peor que le pueden decir a uno es no, y mucha gente no lo hace porque es que eso cuesta mucho, o no me van a dar una beca. Pero intenten, aunque sea, que eso sale. Yo siento que a veces las personas pues tienen como el pensamiento que es que tengo que ser el más pibe, el más nerdo, el súper dotado para poderme ganar una beca. ¿Y qué pasa? Que en estos países se pierden muchas esas oportunidades. Acá hay mucha oportunidad de becas, de estudio, por el deporte, o sea, por muchas habilidades que tú puedes tener y dices, no, como que no te sientes lo suficiente, pues como suficiente o que puedes llegar a tener también ese talento y puedes estar perdiendo una oportunidad muy grande precisamente de eso, de un ahorro tan grande por no intentarlo, que es lo que dice Juan, al final, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que te digan que no y listo. Y ya, pues no se perdió nada, seguir en la misma situación. Vuelves, vuelves como a buscar entonces otras opciones, otras posibilidades, pero siempre es, inténtenlo. Vale, y bueno, entonces en esa época pues yo me acuerdo que primero yo creo que todavía existe este sistema y es que el Banco Santander, para que la gente lo sepa, por lo menos en el Reino Unido, siempre da muy buenas becas y la educación en Inglaterra, a pesar de que es un poquito más cara que digamos que en Francia, que en España, también tiene esas oportunidades de que, bueno, con las becas del Banco Santander o si hay otras cosas también ayuda un montón. Entonces claro, yo apliqué esa beca, me dieron en su momento 5.000 libras de beca. Y aparte de eso, dentro de la misma universidad o la facultad hay más becas aún. Entonces yo lo que hice fue empezar a sumar una beca, más la otra beca, más la otra beca. Exacto. Y al final terminaba pagando uno, pues, ¿qué? 3.000 libras. Y que en esa época, hay que decirlo también, el peso colombiano estaba fuerte de alguna manera. Que era la época en la que el dólar estaba como en 1.800, que pues uno pues, ve el precio de hoy en día y uno dice, uy, todo el tiempo pasado fue mejor. Como no aproveché. Y no lo sabía. Entonces, claro, fue como la combinación de muchas cosas que se dieron para hacer esa segunda migración a Inglaterra. A Inglaterra, súper. Y después regresaste a Colombia, ya adquiriste un montón de experiencia profesional.
Yo quiero, Juan, que como dato random nos cuentes ese proceso que hiciste para convertirte en ciudadano de Portugal. Ese proceso que nadie en la familia quiso copiarle, y cuando Juan nos hablaba de esto, como tenemos derecho, intentémoslo, todo el mundo lo veía como sí, Juan. Sí, ajá, yo creo que por ahí incluso todavía, bueno. Porque eso está muy relacionado con el viaje a España. Sí, está relacionado. A ver, voy a volver un poquito al tema, porque la primera vez que yo lo escuché sobre esta ley fue cuando estaba, de hecho, viviendo ¿En Inglaterra? en Inglaterra la segunda vez. Y un dato que se me olvidó en el proceso de que cómo ha cambiado la historia de las visas de estudiante en el Reino Unido, es que pues ya para esa época, creo que los que iban a aprender inglés tenían que hacerlo, pero en colegios que pertenecieran como al Estado o algo así. Okay. Y... Yo fui a Londres en el 2017 con el British Council también, y ellos también se encargaron como de toda mi visa de estudiante, pero era con una entidad pública. Sí, o sea, y para poder tener el periodo, o si no, pues puedes ir a estudiar, pero no te dejan trabajar, o sea, eso ha cambiado mucho. Sí. Y pues ya hoy en día que ya ni siquiera, hasta no podemos entrar ni de turistas, Sí. no sé cómo Toca será. pedir visa para entrar a Londres Sí. como turista. Pero bueno, estando allá, salió en esa época, no era con Portugal, sino con España, que escuché, que todos los que el apellido le termina en S, entonces los Hernández, los Martínez, todos vamos a poder aplicar que porque éramos descendientes de judíos. Pero bueno, esa fue la primera vez que yo como escuché esa ley y yo, pues, algún día haré eso. En el 2020, y yo dije, ya estando de nuevo en que estaba en Medellín, dije, intentemos hacer eso. Entonces, no, que justamente el año pasado, en el 2019, ya había cerrado lo de la ley por parte de España, pero que estaba por parte de Portugal. De Portugal. Entonces ahí fue cuando yo No se diga más. cuando yo comencé a averiguar y pues lo bueno del proceso en ese momento era que pues no te exigía ni aprender portugués, ni ir a jurar, como por ejemplo España sí decía que tocaba ir a España a jurar, que yo no sé qué, nada de eso era necesario. Y pues bueno, lo primero es hacer la cosa esta del informe genealógico. Yo lo hice por mi cuenta solo, esa parte, cuando ya me dijeron, te encontramos el ancestro que fue judío en su época, así que es como ya la luz verde para empezar con el proceso. Pues yo le dije acá a la señora y a la chirra, como armé el grupo, ¿no? Y los correas sefardíes, como parce, ve que nos salió y era por la parte de mi papá, que es por donde somos primos. Exacto. Entonces todos podíamos aplicar. Sí. Pues ninguna se animó, yo me voy a animar. Sí. Y nos insistió muchas Sí, veces, como sí, hágale, sí, no sé qué, y nosotros veíamos como, sí, Juan, o sea, eso no va a pasar, no, como, hoy seríamos también portugueses. Exacto. Entonces pues empecé con eso. En el 2020 pues me dijeron que listo, que salió el ancestro, 2020 o 2021, no me acuerdo bien. Entonces uno empezaba con el proceso que tenía que someter. En Portugal hay dos comunidades israelitas, una que está en Lisboa, otra que está en Porto. Lo que sucedía era que era la de Porto, que era la más rápida, solamente atendía a los que sí practican todavía el judaísmo, o sea, siguen siendo judíos. Mientras que la de Lisboa atiende a todo el mundo y no solamente a los que practican, sino también a los que son descendientes de judíos que ya no son judíos hoy en día. O sea, no fueron, es que ni siquiera sé cómo se llamará eso, como el bautismo de los judíos, o sea, que no fueron bautizados como judíos, sino con otras cosas. Empecé con el proceso entonces con ellos. En octubre del 2021 metí ya para que me dieran el certificado a esa comunidad israelita. Luego, en marzo del 2022, pues salió una noticia de que iba a cambiar la ley y que se iba a poner más difícil. ¿Por qué? Porque había mucha gente aplicando a eso. Sí. Entonces que la ley iba a empezar a tener efecto en septiembre del 2022. Entonces yo, con certificado o sin certificado, que en ese momento no lo tenía todavía porque duraba unos 6, 8 meses en salir certificado de la comunidad, a mí me dijeron, no, hay que meter los papeles ya ante el ministerio, que cuando ya salga el certificado, pues lo adjuntamos cuando ya estén revisando el caso. Pero yo,
De una. Yo de una, y si ya, yo me acuerdo hasta pedí un préstamo para pagar esa parte de más, pero yo no voy a perder esa oportunidad, yo estaba convencido. O sea, estaba decidido en que Sí. quería ser portugués. Honrar a los ancestros judíos que tenemos en la familia. También, no, y miren que haciendo este proceso, pues de hecho yo nunca había, o sea, no quiere decir que me haya vuelto judío ni nada, yo creo que soy católico a mi manera, pero es muy bacano y muy lindo porque uno aprende mucho de la cultura Total. y cuando yo vi mi árbol genealógico y todo eso, o sea, lo que uno lee, cómo fue que llegaban esas familias, por ejemplo, que llegaron en su momento al retiro en Antioquia, luego que ahí se fueron para Mariquita, luego que por Chévere. Ondal, y de alguna manera, que donde mi papá, que es del Huila, llegaron por allá que a La Plata. Sí. Eh, La migración ha estado en nuestra familia Sí, desde generaciones no es- atrás con toda. Correcto, y no ve cómo va cambiando, pues, porque pues digamos que el ancestro judío no era apellido Correa. Cómo se va haciendo, o sea, es una cosa muy bacana porque uno dice, bacano saber uno de dónde viene todo, o sea, de dónde viene uno, o sea, De acuerdo. Sí, eso es bien interesante. distintas. Bueno, y así fue, entonces metí el proceso, luego ya en julio del 2022 me salió el certificado, entonces obviamente el mismo lo adjunté a mi enviaste. proceso. Y en el 2023 pues me llegó una oferta para trabajar en España, pero pues tenía que tener un pasaporte europeo, que todavía no tenía porque estaba el proceso. Entonces ahí fue cuando yo hablé con los abogados que llevaban mi proceso para eso, no me quisieron ayudar la verdad, como en algo que se llama una petición de urgencia. Entonces dije, pues, ¿qué me costará hacerlo solo? Pues yo voy a averiguar solo y me comencé a averiguar en Facebook. Resulta que en Facebook habían 1000 grupos de comunidades de personas que estaban haciendo el mismo proceso con Portugal y con España. Hay un grupo de Estados Unidos, hay un grupo de Colombia, otro de Brasil y otros que tenía gente de todo lado. Pues yo revisé todos y entonces miré petición de urgencia. Entonces envié el contrato, la promesa del contrato, pero que me exigían que tenía que tener una ciudadanía europea. Entonces, claro, ellos miran que uno va a perder una oportunidad laboral y me Por aceleran la el proceso. burocracia. O sea, Sí. porque hay que decirlo, Europa, la burocracia es una cosa, o sea, yo creo que Horrible. yo llegué allá incluso ya teniendo la ciudadanía europea y luego porque la gente cree que uno tiene el pasaporte europeo, entonces puede trabajar ya mismo en cualquier país de Europa. No, hay que hacer un papeleo también para eso. O sea, uno puede llegar todo y que hace lo que se le dé la gana, pero no te van a contratar si no tienes, por ejemplo, en España algo que se llama el NIE, que es el número de identificación. Porque uno sigue siendo extranjero de todas maneras. O sea, uno no es español, uno es de otro país. Entonces ya con eso Pero entonces yo creo que también se lo escuché a la chirra que, bueno, para eso tienes que tener de eso. Bueno, entonces te vas a conseguir este otro documento, pero para eso tienes que tener el otro. Entonces te botan de aquí para allá, de allá para acá. Eso es un trámite increíble. Para abrir una cuenta bancaria es un problema, para todo. Pero bueno, digamos que de alguna manera logré salir de eso y bueno, ya después me sacaron el NIE, que la cuenta bancaria. ¿Eso fue en el 2023? En el 2023, Okay. en el 2023. O sea, Okay. ya teniendo el pasaporte, habiendo llegado allá y empecé a trabajar ya bien. Yo creo que no sé si ahí vamos saltando a cómo terminé acá. Sí, porque te fuiste para España en el 2023, duraste un año trabajando en Barcelona. Sí. ¿No fue una experiencia como tan enriquecedora o...? No, o sea, ¿qué es lo que sucede? Me fue a trabajar en algo que no era lo que había estudiado. Exacto. Sí, yo estudié fue Derecho y siempre pues he sido abogado. Eso era una empresa que pues igual me dio una oportunidad para algo y lo agradezco, pero pues no era lo que yo, no era mi vocación de alguna manera. Entonces comencé a hacer trámites para comenzar a convalidar mi carrera allá en España y pues busqué con la Universidad de Barcelona y pues me aceptaron, pero cuando me dijeron no, o sea, listo, te vamos a aceptar para convalidar, te vamos a aceptar estos créditos que ya traes de Colombia, pero estos tienes que verlos, pues haciendo la suma de todo lo que tenía que ver era volver a hacer la carrera prácticamente, eran como 3 años más un año que ellos tienen en España, que es un máster en abogacía para poder ejercer, o sea, eran 4 años, o sea, era volver a hacer la carrera. Y ahí fue cuando, lo que les contaba ahorita, que la crisis de los 30, yo era, no, yo ya con 34 el año pasado, yo no, 4 años para volver a ser abogado, que yo no sé qué, yo no, ¿será que entonces yo entré en una crisis. Yo me acuerdo que en su momento primero llamé a la chirra no me contestó, llamé a Kalina y Lina sí me dijo como,
No, yo creo que si Alina o a Diana, mi tía no, Diana, pero Diana, sí, no, Diana a mí. por allá estaba de vacaciones con la familia en Alemania y está por allá en otra crisis con la familia. Entonces yo, Dios mío, estamos todos en crisis. Entonces ya llamé a Alina y fue la que más... Era la única que no estaba en La que no crisis. estaba en crisis, parce. Entonces, claro, llegó y me dijo como, le comencé a contar, y yo, Juan, no, qué bacano, eso hay que hacerlo, yo voy a empezar a hacerlo acá en los Estados Unidos, que yo no sé qué. Pero Lina no tenía el contexto que yo tenía, era, y hay que decirlo, y es que los salarios en España no son atractivos para un profesional. Ok. Son salarios muy, o sea, que de verdad yo como abogado gano más en Colombia, por ejemplo. Ok. Es muy bueno, por ejemplo, para la persona que no tiene estudios, porque si hay un mínimo que digamos que es de 1.000 euros, 1.100 euros, pues que eso ya de entrada es como 4 veces lo que es un mínimo en Colombia. Total. Pero de ahí ya comenzar del que no tiene estudios a ser el profesional, la diferencia no es mucha realmente. Ok. Entonces eso sí desmotiva. Entonces ese era otro factor que yo decía, 4 años para venir a ganar esto después, no, pues para mí no tenía sentido realmente. Que eso lo hablamos mucho, ¿no? Porque yo al principio súper emocionada, Claro, como entonces... Juan, vuelvo a ser abogado en España, yo estoy en el proceso de volverme abogada acá en Estados Unidos, vale muchísimo la pena, los salarios son increíbles, no es tan difícil el proceso, de hecho me encantaría hablarles de eso más adelante, porque uno cuando llega a Estados Unidos piensa que es lo más difícil del mundo y en realidad es paciencia, es tiempo, pero en 2 años, máximo 3, ya uno tiene la licencia, ¿no? Sí, sí. Y vale muchísimo la pena en términos salariales, entonces como que yo, Juan, hágalo. Es que incluso si de pronto, pues hay que decir, es más oneroso que digamos que estudiar en Europa, pero el premio después o la recompensa pues de alguna manera Es como muy que grande, uno sí. libra eso. Yo siempre veo, pues en este caso, porque acá siempre, o sea, lo que es la familia Correa, gente muy preparada, muy capacitada, de verdad que siempre buscan ir por más y es como el hecho de uno, pues ustedes por ejemplo que en este caso siempre van buscando esa parte del estudio, si nos Siempre. damos cuenta, es estudio. Como y que es migramos ese- a partir del estudio. Exacto, pero es como ese crecimiento de, pues madre, yo no voy a ir allá a hacer lo que lo que todo el mundo dice que llega a ser, yo no voy a hacer, claro, puede ser por donde voy a iniciar, pero eso no quiere decir de que eso vaya a ser duradero en el Incluso tiempo. la única que migración que ha hecho que no es por estudio, que fue la de España, o sea, para mí se tenía que convertir en estudio, que llegué a trabajar, de pero yo acuerdo. ya comencé a buscar universidad, Sí, porque sí, dije, sí. pues no, o sea, tengo que hacer esto. Sí. Entonces sí, pues no lo he notado hasta ahora que lo decís, la verdad. Sí, no, claro, ustedes, o sea, no, yo eso sí lo he notado porque se estudio todo el tiempo Sí. y es como buscando eso. Juan, ahorita por ejemplo que tocabas el tema de la crisis y yo siento que eso es algo que pues para los hombres poco se habla con ellos, es de esa parte emocional. ¿El hecho de emigrar te afectó emocionalmente? A ver, yo lo que les decía Permítete antes... ser vulnerable. Bueno, entonces a mí me decían, por ejemplo, antes de los 30, como, no, andate para Vietnam, pues, ¿qué pasa? Yo me iba para Vietnam o para, no sé, para el país más, digo Vietnam porque para mí suena muy lejos de Colombia. Sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Y yo lo hacía, pero claro, después de los 30 ya uno, pues, además porque ya uno después de los 30 comienza a decir, parece, hay que echar raíces, hay que comenzar como a, lo que se llama en inglés como settle down, ¿no? Ajá, sí. Y pues ya con 35 todavía no tengo. No lo he hecho todavía. Pero entonces, claro, y estaba en España, que me dijo que porque era ya donde iba a echar settle down, a raíces. echar raíces. Porque su novia es alemana, Bueno, entonces de también. alguna manera España les permitía Claro, como otra compartir razón que me había cosas. contado era que también estaba en España porque me quedaba muy cerca de cuando nosotros Alemania. nos veíamos por ahí 2 veces al año, que ella iba a Colombia o yo viajaba a Europa. Y ya por lo menos estando en España, y eso sí tengo que decirlo, nos veíamos todo el tiempo, Sí. era muy fácil. Pero bueno, yo nací fue para ser abogado y en España me iba a tardar toda la vida siendo abogado. ¿sí? Sí. Entonces fue cuando llamó Tuvimos a- esa conversación. y le digo, parce, y yo le dije, yo me acuerdo que le dije, es que yo no me puedo tirar 4 años más haciendo esto. Y por nada. Y la crisis de los 30, ya va a ser 38 años cuando termine siendo abogado acá, no puedo hacer eso. Y fue cuando ella me dijo, no, acá pues es simplemente hacer una maestría y luego con eso puedes presentar el examen del bar. Y con eso ya uno puede ejercer el derecho pues en un estado nomás, pero ya siendo abogado.
pues que los salarios de los abogados acá sí son mejor recompensados, entonces cuando uno comienza a mirar unas por otras, ¿no? Vale, va a costar tanto, pero... Lo recuperó en un eso va a ser año. Eso sí. es una inversión. Sí, es Son que cuestiones de definitiva. inversiones, y no solamente cuestiones de inversiones, sino también lo que les decía en lo de la beca de Inglaterra, pues uno también tirar a ver, bueno, que la inversión sea más baratica, ¿no? Entonces Sí. uno comienza a tirar becas. Pues acá la señorita presente me dijo como, parce, venga hace 2 semanas, 2 meses, a ver qué, yo voy a mirar la universidad, vamos a ver universidades, Y estudiamos juntos, o y sea. estudiamos juntos, y yo dije... Ese era el plan parce, yo perfecto. lo peor es que yo llamé, no con ese pensamiento que me iba para Estados Unidos. Y Eso yo se dije, llamó fue para que le Para desahogarse. sí, exacto. y para decirme si sí vale la pena hacer eso en España o que hacía, sí. Y bueno, y terminé, y dije, bueno, no más 2 meses, pero vamos 2 semanitas. Es más, yo nunca había venido a los Estados Unidos, nunca. Sí. Esa era la primera vez que iba a viajar. Y pues en ese sentido tenía la ventaja del pasaporte de Portugal, que no piden visa, sino la ESTA. Entonces, Lina me ayudó a hacer ese proceso Sí. también. Porque igual hay que hacer un trámite online, pero... Y salió de una pero vez, ¿no? Yo me como acuerdo que hora como a me la llamó, hora, yo sí. le dije, Juan, esto nos vamos a tardar unos días en tener respuesta. 1 hora después teníamos la esta aprobada. La esta aprobada, que además valía como $15, Sí, $20, algo sí, así, sí. súper barato. Entonces, bueno, pues eso fue en agosto del año pasado, por eso estamos Sí, hablando, que hace un año hace un exactamente año. fue que nos conocimos, por ejemplo, con Mari. Sí. Y dije, bueno, no me voy a ir 2 semanas, no me voy a ir 2 meses, voy a ir 2 semanitas porque voy a estar un mes por fuera de España, entonces voy una semana para Medellín, era Feria de las Flores, entonces... Rumbado. Todo caía. Me fui para Medellín, luego 2 semanitas para acá, y luego otras semanitas en Medellín. Fuimos a ver 2, 3 universidades, si no Sí. estoy mal, no sé si podemos tirar cuñas acá donde estamos en este momento, o... Pues como que tratamos de buscar, yo tenía muy en mente 2 universidades, que Sí. eran Georgetown y American University, o sea, como que yo llevaba un tiempo viviendo acá en DC y tenía como muy en la mente esas universidades, me encantan, pero eran súper costosas. Entonces cuando llegó Juan, empezamos como a buscar economía. Fuimos a la del distrito, fuimos a otra en Virginia. La George Mason, me fue otra, Sí, no George estoy mal, Mason. Entonces como que empezamos a buscar universidades, pero yo era como, Juan, vámonos por estas 2, y ella me decía, no, eso es carísimo, y yo, ahí era la que motivaba, Juan, nos van a dar beca, Oye, o sea, eso se recupera. Juan, tal. vamos, acá dan buenas becas, acá empezamos a sumar becas, acá no sé qué, o sea, y asistimos a una conferencia de American University y al principio no nos convencimos mucho por la persona que estaba dando la charla, Sí. como que nos desmotivaba para hacer el par y esas cosas, pero también algo pasó en esa charla que salimos como súper encantados de la universidad, ¿no? Sí, no, y total. De hecho, esa charla fue ya virtual, si no estoy mal, Sí. porque me acuerdo que incluso fuimos a la Y universidad. estaba cerrada. Estaba cerrada. Ya hoy que estudiamos ahí, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, si hubiéramos entrado por el Por el Warren, Warren. no había necesidad ni de carnet ni de nada, sino que pero bueno, ya un año después nos dimos cuenta. Ya estamos ahí, felices, súper felices. Sí. Bueno, tuvimos esa charla virtual, dijimos, bueno, pues qué nos importa que nos quieran desmotivar con eso, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Claro. Y aplicamos. En su momento entonces estaban que aprobado y bueno, yo en la parte de la beca. Pero el día que nos dieron la carta de admisión, también nos dieron la carta de que nos habían dado una beca. Correcto, pero en mi caso me habían dado una beca que era un poquito menos de la mitad. Y No, a mí no, me sí. dieron un poquito menos de la mitad y a usted le dieron la Sí, mitad. te dieron más. Sí, no fueron 10, a mí al no. principio me dieron 10. creo. Juan, a usted le dieron el 50 y a mí el 40. Me- Estoy segura que Bueno, sí. ahorita vamos a buscar y haremos. Va a aparecer por acá contaremos, en un les lado, contaremos. Pero estoy seguro que en principio me dieron 10 y yo dije, bueno, pues bacano porque igual 10 créditos, eso es plata, o sea. Pero igual lo que tocaba pagar después era Un montón de un dinero. montón. Y yo dije, no, tengo que buscarme bien esto. Yo estaba, de hecho, en esa historia de migrar y viajar, estaba en Holanda, en los Países Bajos, porque pues mi novia estaba haciendo la maestría allá en Utrecht. Entonces yo estaba acompañándola. Y yo le dije a ella, bueno, pues ya me aceptaron,
Y la universidad va a estar en octubre en Bogotá. Bogotá. Pues me voy a buscar más beca a Bogotá. Sí. Entonces le dije, nos vemos porque yo creo que ya de aquí viajo allá, me consigo eso y yo ya me quedo a pasar los papeles desde Colombia para aprovechar y pasar diciembre en Colombia, sí o sí. Nótese la diferencia de mujer a hombre, de Virgo a Acuario, si lo ponemos de esa forma, de Juan simplemente fluyó, o sea, cuando no tenía nada de planes, no tenía planes de irse para acá, no tenía planes de aplicar a una universidad, simplemente dejó que fluyera, a diferencia de las Y yo mujeres después me que es sentía la responsable, estructura, además, o sea, me todo. sentía súper responsable porque lo que fue como una llamada súper casual de primos y yo lo motivé directa o indirectamente y Juan me dijo, sí, vamos a hacerle con toda. Yo como, Dios, ¿qué hice? O sea, qué bestia, acabo de despertar. Eso está como el meme de no debía hacer eso. Hágase. Sí, sí. Bueno, entonces pues sucedió eso y dije, bueno, pues lo que creo que... yo comencé a hacer cuentas como, bueno, ¿con cuánto puedo contar de beca para ver si sí o si no, o si no, si toca pedir un crédito o qué es lo que toca hacer? Pero la idea era pagar lo menos posible. Pues entonces me fui para Colombia, pues me fui para Medellín y como a la semana era que la universidad estaba en Bogotá. Entonces claro, me hablé con la persona que se encargaba como de reclutamiento de estudiantes internacionales y le dije, pues vení, yo estoy acá, llegué a Colombia porque quiero ir a hablar con ustedes directamente. Fui y yo creo que esa fue la mejor inversión del mundo en un viaje porque de lo que yo considero que fue un poquito menos de la mitad de beca, me subieron Al 70. Me subieron, sí, como el 70% más o menos. Y me consiguió de beca adicional a mí, y además. logré hablar para que le subieran también más la beca. Benditos sean los contactos. Sí. Pero, y eso va a lo que yo decía antes, parce, o sea, las cosas hay que buscarlas, ¿sí? Hay que tocarlas porque si no, uno no se puede quedar simplemente con el no y uno tiene que insistir a veces. Pero las cosas se consiguen, mucha gente se frustra con el primer no que le dan y se quedan ahí y pues no... Ahora, no quiere decir que uno siempre, algunas veces será el no y no hay quien lo mueva tampoco, hay que saberlo llevar, pero también hay que buscarlo. De acuerdo. Y luego empezó ese proceso para sacar la visa de estudiante Sí. en tiempo récord, o sea, en 2 meses, ¿no? No había Sí. tiempo. Bueno, entonces ya, luego de que lo aceptan en la universidad y todo, hay que hacer, antes de buscar la cita con la embajada, hay que hacer un proceso con la universidad, hay que sacar el formulario El I-20. Entonces, para ese I-20 que hay que mostrar fondos de aquí, que fondos de la carta de donde te están dando tanto de beca. Aquí me colaboraron con parte de mostrar fondos. Eso fue un trabajo conjunto. Sí, no, y un préstamo allá en Colombia también con el banco. La mamita. Mi mami también mostrando un CBT que tenía diciendo que ahí se iba a poner para eso. Pero se logró hacer el I-20 y ya no es la visa, pues claro, yo nunca había sacado una visa para Estados Unidos, excepto la esta que les comentábamos hace un momento. Que había sido tan fácil sí. también, o sea... Pero entonces claro, uno ve que que las citas de... Pero claro, porque la gente normalmente busca la de turista, ¿no? Y que no, que por allá la cita para dentro de 2 años, no, pues en qué momento. Pero resulta que las citas para estudiante son muy rápidas, súper rápidas. Eso no, es más, lo que pasa es que cuando uno ya ha sacado la cita de las huellas, uno puede pedir nada más la otra y es rápido. Pero yo como nunca he sacado, ni siquiera tenía la de huellas. Pero incluso al principio Juan pensaba que era súper difícil el trámite y buscó a una persona para que él lo asesorara en ese proceso. Que la verdad me asustó un poquito. Y esa persona lo llenó de terror, hasta le sugirió cómo cambiar papeles y mostrar cosas que no eran. Y Juan, me acuerdo que me llama y me dice como, tengo mucho miedo a esta persona, y dijimos como no, por ahí no es. Y Juan dijo, sí, me siento capaz de hacerlo solo. Sí, no, y me dijo como no, entonces, por ejemplo, que lo del dinero que uno tiene en la cuenta bancaria, que no, eso lo evitamos acá y acá yo lo hago, yo no, sí. Eso no, por nada del mundo. Entonces lo decía hacer solo, la verdad, no fue ni difícil. Una vez ya teniendo uno el I-20, uno se mete, hace, pues paga lo que tenga que pagar, como el fee en el consulado. del consulado, y ya llenar el formulario, que realmente tampoco es la cosa más compleja del mundo.
obviamente tenía todo el acompañamiento de nosotras, o sea, ese proceso también fue... Ahí están todas las conversaciones y, o sea, desde el momento en que yo poniendo eso hasta el momento en que me dieron el papelito, su visa ha sido aprobada. Sí, cada vez que ponía y un le va a nombre, llegar un en- punto, mandaba Sí. foto. Sí. ¿Esto está bien? ¿Esto no está bien? Y le va a llegar como en una semana, fue que llegó el pasaporte a mi Es que casa. todo fue muy rápido porque además Juan tenía, nosotros entrábamos a la universidad en enero 13 Sí, sí, sí. y usted tenía que llegar, usted de hecho llegó como un día antes de que entráramos a Yo llegué un clase, día ¿no? antes a clase. Ujú. Bueno, entonces fue el proceso con lo para sacar la visa. Entonces, claro, había una cita, por ejemplo, que era como para dentro de 2 días, pero ya era la cita para la visa, sí, y no la de huellas. Como yo no tenía la de huellas, no podía sacar esa. Ah, ok. Entonces, la única que había para la de huellas era como en una semana. Entonces, eso fue lo único que Tocó como que hizo esperar. demorar un poquito el proceso, pero una bobada, igual tenía, o sea, igual con las 2 semanas era tiempo de sobra para poder hacer eso. Entonces, logré sacarlo tan. Estaba muy nervioso cuando fui a la embajada, embajada. que me iran a preguntar, que yo no sé qué. Pues pasó algo súper charro, parce, era que llegué, le entregué el pasaporte porque son 2 personas, como 2 oficiales que los que lo tienen allá uno. Y el primero que me atendió, que recibió el pasaporte, cuando miró, vas para la American University, me dijo, yo soy graduado de la American Ah, no, University. Sí. ya. Ay, Vaya y parce, estudie. eso ya como que me bajó un montón los nervios, porque se rió, no, qué bacano, que no hay que... Y eso que uno habla otra vez como de una maquinita. El alma con mater, sí. Y ahí súper bacano. Y eso ya, pero créame que como que ese detallito que es una voz... Hizo clic. Sí. Sí, Claro. y ya como que te baja un poco los nervios. nervios, todo. sí. Yo siento que en este tipo de procesos, lo que son visas, bueno, incluso hasta procesos migratorios, también la energía tiene mucho que ver. Total. O sea, yo soy full creyente de energías y demás, pero siento que también como tú lo hiciste, con esa energía, con esas ganas de querer buscar aquí, allá, ese movimiento, porque no es que tú te sentaste a esperar a ver que te llegara por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí. No, Fue porque total. tú fuiste, buscaste como, o sea, esa energía que se estaba moviendo también hizo que pues todo te saliera tan rápido, porque también pues estábamos hablando de que ya se avecinaban todos los cambios migratorios, de que iban a pasar ya muchos movimientos en este país, pues también por todo este cambio de gobierno y demás. Y siento que eso también hace parte fundamental de estos procesos y es como esa energía con la que uno está, el positivismo y el uno, pues el querer al fin y Sí. al cabo. Bueno, pues sí, y yo tengo que contar algo que fue muy bonito en agosto del año pasado cuando vine. Yo, por ejemplo, es que yo llevaba años sin ver personalmente a Lina. Ujú. Claro. Entonces, claro, yo no conocía al esposo, no se conocía Ujú. o sea, y hay una energía muy linda ahí. Y yo me acuerdo una vez hablando con Oscar, que es su esposo, no sé, él tiene discursos muy bacanos. Y en una de esas fue donde ya me convenció y me dijo, yo le dije, vamos a hacer esto. Y entonces después la nerviosa era ella, entonces era yo, Oscar me ha convencido a mí, después yo convenciendo a Y ella. desde que sintió esa energía ya no quiso volver a salir de ahí. Ya no se quiere ir de la casa. No, yo le decía incluso que con Manu, que es la hija, desde primero sea Manu que yo. Pero definitivamente hay algo a lo que voy con eso es que en las cuestiones de migración que yo he hecho siempre he llegado solo a todo lado. Y eso, y tengo que decirles mi caso personal acá, y es que contar con ellos, que son familia, para mí ha sido fundamental. Yo creo que sin eso no me hubiera venido acá tampoco. Sí, total. Y que además te ha tocado mirar en una época muy difícil políticamente hablando, y para nosotros que estamos como tan arraigados a estas cuestiones políticas, sociales, nos ha pegado muy duro, ¿no? O sea, Sí. también cómo ha sido ese proceso de tener una visa de estudiante en el 2025 en Estados Unidos, donde todos los días sale una noticia de que van a cancelar I-20, de que van a vetar estas universidades, o sea, nuestros profesores en la universidad incluso nos han dicho, anden cargando sus pasaportes, no Sí. publiquen estas cosas. ¿Cómo ha sido también ese proceso, Yo, por Juan? ejemplo, pues a pesar de que pues, yo no debería tener ningún temor de estar acá porque todo lo he hecho como se tiene que Correctamente. hacer, que Ujú. mi visa estudiante, sí hacen porque uno escucha y los medios yo creo que también ayudan mucho a eso, a esparcir un poquito el miedo Sí. y muchas veces de manera innecesaria. Ujú.
yo por ejemplo, siempre desde que llegué, yo tengo 2 pasaportes, entonces yo ando con los 2 pasaportes. Él siempre sale de la casa con sus 2 pasaportes. Yo no voy al supermercado sin andar con los 2 pasaportes. Entonces ando con el colombiano, que es donde tengo de hecho la visa, porque pues la pedí en Colombia, entonces ahí fue donde puse el colombiano, y el portugués porque uno escucha tantas cosas que dicen, pues igual uno se ve latinito. Toma la respaldo. Entonces digo, bueno, si me van a mandar a un lado, y ahora que están que firmaron un acuerdo con Uganda para mandar allá, no, pues a mí por lo menos mándenme, devuelvan para Europa, porque tampoco quiero que me manden para el Porque Salvador. también hubo tensiones con Colombia en una época, en esa época cuando... Es que Trump se posesionó de presidente y a la semana ya se agarró a pelear con Petro. Y yo me acuerdo todos los colombianos ya estaban... que me dieron tantos nervios que, claro, lo que tocaba, por ejemplo, en la universidad te permiten un plan de pagos, ¿no? Mensuales, de lo que sí hay que pagar. Que fueron tantos, y yo dije, Dios mío, ese dólar se va a subir, se va a disparar. Lo pagó todo de una. Y yo pagué de una vez todo el semestre, antes de que subiera ese dólar y se volviera imposible. Y ahí fue cuando yo me acuerdo que yo le decía a Lina como, ay, parce, ¿será que yo no lo hice bien haciendo eso con el pasaporte colombiano? Debía haberlo hecho con el de Portugal, que yo no sé qué. Sí. Pero bueno, ya estábamos acá, ya, entonces lo hice. Llegaste incluso hasta tener miedo de salir. De salir, o sea, pues cuando sí. se tiene visa de estudiante, tú puedes entrar y salir pues con tu visa y demás, pero a raíz de todo este tema político, fue un miedo Claro, de que te no, demoraste incluso en salir, o sea. Y además porque ya las noticias no eran simplemente como, ay, que es que la gente, los hispanos, que saben, sino que ya yo vi noticias de una chica de Alemania que entró por la frontera con México, pero que iba para una convención de tatuajes, algo así en California, pero normal, ella iba con esa que era la que yo tenía hecho con el pasaporte de Portugal. Y llegando a la frontera, ni siquiera la devolvieron, sino que la mandaron de una vez para un centro de detención. Entonces yo dije, bueno, eso ya le puede pasar a cualquiera. Y yo dije, uy, ¿será que sí salgo de vacaciones? No salgo. Pero pues ya, obviamente, por amor salí. Ya volvió a entrar, afortunadamente. Entonces, pues estuve 2 semanas en Alemania, volví el viernes con muchos nervios, que borrando redes sociales, WhatsApp, y todo. Porque es que, claro, pero bueno, y tengo que decirlo la verdad. Fue súper tranquila la entrada. Lo normal que le preguntan a uno, como que traes algo para declarar, yo no, estuve en la universidad y bienvenido. Fue súper sencillo. Por eso también digo que a veces con todo lo que uno ve en televisión, pues a veces ya es como la sangre, muy buchoso, pero que no quiere decir que no pase pues. Claro, sí, y que uno no esté como exento de ese tipo de cosas, pero gracias a Dios teniendo todos los documentos en orden. Otra cosa también es que con la salida de Juan nos encargamos de imprimir todo, o sea, literal parecíamos Juan viejitos. No, hay una cosa que se nos olvidó contar fue cuando llegué en enero. Recién llegó, sí. Pues yo no sabía. Que uno dice, la verdad es lo que les contaba, por ejemplo, que en Europa con la burocracia y todo, y que yo soy sorprendido que en Colombia somos muy ágiles con, yo creo que desde que salió esa ley antitrámites, sí. Con todo lo que son papeles, pues documentos, fue cuando llegué en enero, me mandaron al cuartico. Que porque no traía el famoso cuartico. Sí. Que porque no traía el I-20 impreso, sino que lo traía en el celular, en un PDF. Me prestó una impresora, por favor. Me mandaron para el cuartico y lo más chistoso es que ni siquiera entre ellos mismos como se coordinan, porque cuando mandaron al cuartico ya el oficial que estaba dentro me dijo como, pero lo tienes ahí, lo tengo acá, me dijo, y él como que le preguntó a otro, venga, es que no se puede presentar esto de manera digital, y los demás como que, pues, no hay problema, si saben tienen PDF. Era nuevo el oficial. Entonces yo creo que la que me mandó al cuartico era la nueva, y eso simplemente como que se rió, y yo, no, hágale tranquilo, y yo, bueno, y seguí. Para evitar ese cuartico. Para evitar ese cuartico esta vez, yo dije, no, falta que también me toque con otro oficial nuevo, que había entrado la semana pasada, y me lo traje impreso y fue ya más tranquilo, la verdad, y para adentro. Ese cuartico, poco se salvan de ese cuartico. Vamos a hablar también más adelante de ese cuartico del que todos los migrantes tenemos miedo en todos los aeropuertos del mundo, porque verdad que son experiencias que uno no quisiera vivir. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo genial. El Juan que empezó el episodio versus el Juan que termina es uno completamente distinto. Gracias por abrirse, por contarnos estas historias. En lo personal, yo
estoy muy agradecida y vivo muy feliz con él porque estudiamos juntos y él también ha hecho mi universidad mucho más llevadera, más fácil. Entonces siento que todos son como regalos del cielo y para mí mi familia es un regalo del cielo. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por contarnos su experiencia de movimientos desde pequeño y nada. No sé. Gracias, Juan. No, No, gracias de por verdad, invitarme acá. qué chévere que te hayas abierto y que hayas compartido con nosotros. También muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una historia más. Y esto es Pulso de Migrar.